En este vídeo seguimos avanzando sobre el segundo tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será empezar a ver las variables en Java. Bien, pero antes de empezar con las variables quiero comentar algo, y es que en el vídeo anterior creamos una carpeta para el curso de Java donde voy a incluir todos los programas que vayamos realizando a lo largo del curso. Pues bien, lo que he hecho es crear un repositorio en GitHub para que tengáis disponible tanto la documentación como los programas que vayamos realizando. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo al repositorio de GitHub, por si queréis descargar cualquiera de los PDFs o cualquiera de los programas que hayamos desarrollado. De momento he creado dos carpetas, que son tema 1, Introducción a la Programación, y tema 2, Introducción a Java. Entonces, a partir de ahora, todo el código que vayamos viendo a lo largo del curso lo iré guardando en esta carpeta y lo iré sincronizando. Normalmente haré un commit por cada vídeo. Es decir, cada vez que termine un vídeo, con el código tal y como lo tengo al finalizar ese vídeo, subiré una versión, un commit a GitHub. Bien, y dicho esto, pasemos ya a ver las variables en Java. Tal y como vimos ya en el primer tema, se utilizan para almacenar los datos que los programas utilizan, que los programas manejan. Y estas variables son capaces de almacenar todo tipo de información, tanto valores numéricos como texto, e incluso pues, valores booleanos, como ya hemos visto también. Y como el propio nombre indica, estos datos que están almacenados dentro de las variables pueden ir variando a lo largo de la ejecución del programa. Yo puedo tener una variable que se llame edad y en principio tener guardado un 30. Pero luego, a medida que el programa va avanzando, en esa variable edad, en vez de un 30, puede haber almacenado un 40 o un 15. En este caso tendríamos un identificador de la variable que se llama edad y luego un valor que puede cambiar, que se puede modificar. En este caso es un valor de tipo entero. Y claro, para poder guardar estos datos en una variable debemos hacerlo en algún lugar. Por lo tanto, necesitaremos un espacio de memoria para poder almacenar esos valores que tienen las variables. Entonces, el lenguaje de programación me permite reservar esos espacios y asignarles un nombre, asignarles un identificador. Por ejemplo, en el caso de antes, ese nombre, ese identificador, le hemos llamado edad. Y además, algo importante es que para no desperdiciar esa memoria, los espacios que reservemos serán distintos según lo que queramos guardar dentro. Es decir, no vamos a utilizar la misma cantidad de memoria para guardar, por ejemplo, un número entero que para guardar una cadena de texto que pueda tener 500 palabras. Entonces, dependiendo del tipo de dato, ese espacio de memoria que vamos a reservar será distinto. Bien, y por ello se dice que Java es un lenguaje con tipado fuerte. Esto significa que cuando declaremos una variable, debemos indicar el tipo de dato que irá dentro de esa variable. Si yo declaro una variable que se llama edad, debo indicar de algún modo si esa edad va a guardar un número entero, un número real, guardará texto, booleano o cualquier otra cosa. En este ejemplo en concreto, en Java debería indicarle: voy a declarar una variable que se llama edad y es de tipo entero. Entonces a esto se le llama el tipado. En este caso es un tipado fuerte porque debemos decir el tipo de dato, pero hay otros lenguajes que no son tan estrictos en los que simplemente indicamos que vamos a declarar una variable. No debemos indicar el tipo de dato que va a contener esa variable. Pero bueno, en nuestro caso, como vamos a programar en Java, siempre debemos declarar la variable con su tipo correspondiente. Por ejemplo, aquí tendríamos dos formas de declarar variables. En primer lugar, pues declaramos una variable que se llama cantidad y que es de tipo entero. Y en otro ejemplo, pues podríamos declarar una variable que se llame nombre y sea de tipo texto. Y aquí abajo simplemente tenéis un comentario comparándolo con JavaScript, ya que en JavaScript no tenemos que indicar el tipo de dato, simplemente diríamos: declaro dos variables que se llaman cantidad y nombre, y no debería decir nada más. Y bien, antes de empezar a ver cómo se declaran los distintos tipos de variables en Java, considero que es muy importante saber cómo se almacena la información dentro de los dispositivos. En computación, como ya vimos también al principio de la primera unidad, todo se almacena en código binario, es decir, en base a dos únicos valores, que son el 0 y el 1. Pues bien, a esta unidad mínima de información, que únicamente puede ser un 0 o un 1, se le denomina bit. Por lo tanto, en un bit solo puedo almacenar un 0
o un 1. Y a partir de este bit lo que se suelen crear son agrupaciones de 8 bits, a los que se les denomina bytes. Es decir, un byte son 8 bits. Y al agrupar estos bits lo que consigo es tener muchas combinaciones distintas que me permiten representar otro tipo de valores. Por ejemplo, si tuviera 2 bits para representar información, tendría 4 combinaciones. Aquí tendríamos una tabla con este pequeño ejemplo. Como podéis comprobar, tendría 2 bits, el de la izquierda y el de la derecha. Si los dos estuvieran a 0, sería una combinación. Si el primero estuviera a 0 y el segundo a 1, tendría otra combinación. Si el primero estuviera a 1 y el segundo a 0, una tercera combinación. Y si los dos estuvieran a 1, tendría una última combinación. Por lo tanto, con 2 bits tengo 4 combinaciones distintas. Esto me puede servir para representar más información. Si, por ejemplo, tuviera 2 bits, pues yo podría decir que cuando hayan 2 ceros, me represente el número 0. Cuando el primero sea un 0 y cuando el segundo sea un 1, que me represente al número 1. En cambio, cuando el primero sea un 1 y el segundo un 0, puedo decir que eso representará un 2. Y cuando los dos estén a 1, pues le puedo indicar que eso me representará un 3. Entonces, en base a esto, cada vez que yo añada un bit adicional, lo que voy a tener es el doble de combinaciones. Si yo ahora tuviera un tercer bit, en vez de tener 4 combinaciones, tendría 8. Y en computación, siempre que agrupe y añada un bit, ese bit me proporcionará el doble de combinaciones que tenía con un bit menos. Entonces, dependiendo de lo que quiera almacenar, utilizaré una cantidad de bits u otra. Aquí tenemos una última diapositiva para que se acabe de entender bien este concepto. Este sería el ejemplo de antes. Una tabla adicional con 3 bits. Aquí, si os fijáis, tenemos la misma tabla que tenemos arriba, pero al añadir un bit podemos ponerla con todo a ceros en ese bit o con todo a 1. Realmente esta tabla de aquí y esta de aquí son las mismas, lo único que cambia es el bit que hemos añadido. En este caso ponemos todo a 0 y en el de abajo todo a 1. Y si añadimos un nuevo bit en 4 bits, pues lo mismo, duplicamos las combinaciones, en este caso 16. Y podemos ver el mismo ejemplo. Esta tabla de aquí realmente se corresponde con la mitad de arriba, pero poniendo a 0 ese cuarto bit. Y luego la parte inferior será esa misma tabla, pero poniendo a 1 ese cuarto bit. Por lo tanto, podemos deducir a partir de aquí que n bits me proporcionan 2 elevado a n combinaciones. Y en concreto, un byte, como tiene 8 bits, tiene 2 elevado a 8 combinaciones, que son 256. Entonces, una vez tenemos esto claro, que los bits se agrupan para generar combinaciones y que cada una de esas combinaciones represente un valor, ya podemos pasar a entender mejor cómo funcionan las variables en Java. Aquí tendríamos la tabla con los tipos de variables numéricas disponibles en Java. En primer lugar tenemos el byte. El byte nos sirve para guardar valores numéricos muy pequeños. De hecho, aquí podéis ver un ejemplo de cuál sería el valor mínimo que puede almacenar y el valor máximo. El valor mínimo es menos 128. Que es menos 2 elevado a 7, y el valor máximo, 127, que es 2 elevado a 7 menos 1, y ocupa un byte. Tal y como hemos dicho antes, un byte son 8 bits, 2 elevado a 8 combinaciones, por lo tanto tenemos 256 combinaciones. ¿Qué sucede? Que la mitad de 256 es 128, entonces tenemos la mitad para los negativos. Lo que sucede luego es que para los positivos no tenemos 128, ¿por qué no? Porque nos hace falta también un valor para representar el 0. Entonces, por ello, en positivo, el valor máximo es 127, ya que debemos representar también el 0. En definitiva, lo que tenemos es un byte para todas las combinaciones, 256 combinaciones que las repartimos tanto en valores negativos como valores positivos, incluyendo el 0. Entonces, dentro de ese byte no hay ninguna combinación que se desperdicia. Y luego lo mismo para las variables de tipo short, que son números un poquito más grandes. En este caso, como utiliza 2 bytes, pues tendrá 2 elevado a 16 combinaciones. Y al final es lo mismo. La mitad para negativos, la otra mitad para positivos y le quitamos 1 porque incluimos el 0. Entonces al final esta cantidad es 2 elevado a 15 y esta es 2 elevado a 15 menos 1. ¿Por qué 2 elevado a 15? Pues porque realmente tenemos 2 elevado a 16 combinaciones. Entonces esas dos mitades de 2 elevado a 15 se reparten para los negativos y los positivos. Y al igual que tenemos estos dos tipos de variables para almacenar números que no son muy grandes, luego tenemos dos tipos de variables que son int y long, que aquí podemos almacenar ya cantidades mucho mayores. En este caso, el int necesita reservar 4 bytes
y el long necesita reservar 8 bytes. Por lo tanto, en 4 bytes tenemos 2 elevado a 32 combinaciones, de las cuales la mitad serán para los negativos y la otra mitad serán para los positivos y el 0. Y con el long lo mismo, 8 bytes son 64 bits, por lo tanto tenemos 2 elevado a 64 combinaciones. Y aquí podemos ver cuál es el valor mínimo representable y cuál es el valor máximo representable cuando tenemos variables de tipo long. Y finalmente, en otro color, tenemos las variables que admiten decimales, que estas ya almacenan la información de un modo distinto, ya que utilizan un estándar que se llama IE cubo 754 para la aritmética en punto flotante, en coma flotante. De todos modos, esto en un vídeo lo vamos a ver con más detalle. De momento, lo único que necesitáis saber es que el float y el double me sirven para guardar números reales, es decir, con decimales. Aquí podéis ver los valores máximos y mínimos de cada uno de ellos y cuál es la precisión, es decir, cuántas cifras después de la coma son precisas. Si queremos más precisión, pues utilizamos el double, si queremos menos precisión, el float. En este caso, el float ocupa 4 bytes y el double ocupa 8 bytes. Bien, y además existen tipos adicionales como el big integer y el big decimal, que se utilizan en el primer caso para almacenar números muy grandes y en el segundo, el big decimal, para tener todavía mayor precisión que en el double. Aunque estos tipos no son primitivos de Java, es decir, son objetos. Bien, y a continuación podemos ver un ejemplo de cómo se representaría internamente el número 3 dependiendo del tipo de dato. Aquí en primer lugar tendríamos S3. Este tipo de dato, tal y como indica su propio nombre, ocupa un único byte, es decir, 8 bits. Entonces, si pasáramos el 3 a binario, se representaría de esta forma. Cada cajita en la que tenemos un 0 y un 1 es un bit. Entonces, en este caso tendríamos los 6 primeros bits a 0 y los 2 últimos a 1. Y esto me representaría el número 3. A continuación tenemos lo mismo, pero con el tipo de dato short. Aquí, si os fijáis, en vez de tener 8 casillas, 8 cuadraditos, tenemos 16. Es decir, 16 bits, que es lo mismo que 2 bytes. Aquí al final vamos a tener lo mismo, solo que tendremos muchos más ceros delante. ¿Qué implica esto? Pues que en el short tenemos más combinaciones y podremos representar pues, números más grandes, tal y como hemos visto antes. Luego lo mismo con el int. Aquí en este caso son 32 bits, que equivalen a 4 bytes. Y al igual que antes, en binario, únicamente tendríamos a 1 los 2 bits de la derecha. El resto estaría todo a ceros. Como podéis comprobar, aquí visualmente ya se empieza a notar la diferencia entre un tipo de dato y otro. Aquí, como podéis comprobar, pues se desperdicia mucha información si vamos a guardar un número pequeño. Y finalmente, un tipo long, como no me cabía, lo he puesto en 2 líneas, pero realmente tendríamos una a continuación de la otra. En este caso son 64 bits que reservamos para guardar una variable de tipo long y esto equivale a 8 bytes. Entonces, en este caso tendríamos 62 ceros y luego los 2 unos. Si nuestro objetivo es guardar una cantidad pequeña, pues aquí estaríamos desperdiciando mucha información. Entonces, dependiendo de la cantidad que queramos guardar, se suele declarar un tipo de dato u otro. Aunque al final, en la mayoría de ocasiones, se suele utilizar el tipo int. Pero bueno, es muy importante conocer estas diferencias por si en ocasiones debemos desarrollar programas que ocupen el mínimo espacio posible, ya que al final, para guardar estas variables, lo que se utiliza es memoria RAM, es la memoria volátil del dispositivo. Entonces, para pequeños dispositivos con una capacidad de memoria muy pequeña, pues nos puede ser útil utilizar variables de tipo short o byte. Aunque realmente hoy en día la capacidad de estos dispositivos ha aumentado mucho y no es como hace unos años. Pero bueno, es muy importante que veáis estas diferencias. Y además pasemos a ver otros tipos de variables que no son numéricas. En primer lugar tendríamos las variables de tipo char que nos sirven para almacenar un carácter, es decir, una letra, un símbolo, un número, lo que sea, cualquier carácter alfanumérico. En este caso, un char ocupa 2 bytes y sigue un estándar llamado Unicode. Entonces, este estándar llamado Unicode contiene distintos tipos de caracteres de muchos idiomas. Y además, algo importante es que dentro de este estándar Unicode tenemos un subconjunto que se le llama ASCII, que ya veremos en detalle cuando trabajemos con variables de tipo char. Luego tenemos variables de tipo boolean, que se utilizan para evaluar condiciones y que pueden tener únicamente 2 valores, verdadero o falso. Estas variables,
como podéis comprobar, son muy baratas, ya que únicamente ocupan un bit, es decir, realmente ese true or false se sustituye por un 1 o un 0. Y bien, en último lugar tenemos las variables de tipo string, que nos sirven para almacenar cadenas de caracteres. Es decir, pueden almacenar un conjunto de chars. Y aquí algo que debéis saber es que el string no es un tipo de dato primitivo, también es un objeto. Sin embargo, como son muy utilizadas, la he incluido aquí en esta lista de tipos básicos de variables. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí. Hemos visto los tipos de datos que tenemos en Java y ya en el siguiente vídeo veremos las distintas formas que tenemos para declarar variables en Java y cómo podemos asignarles un valor. Bien, pero eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo.